¿Cuál fue la primera canción que cantamos? La coloqué bien a propósito. Mil razones, perdón, la primera canción de alabanza. Sí, esa sí fue la primera, Mil razones, muy bien, pero la primera de alabanza de las dos últimas, ¿cuál fue? El Señor es mi pastor. ¿Y esa frase de dónde viene? Del Salmo 23. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 23. A este mensaje yo le he llamado Ovejas del rebaño de Jesús. Vamos por favor a ir al Salmo 23. Hoy vamos a estar meditando en los primeros 3 versículos de este Salmo. De los 6 nos vamos a enfocar en los primeros 3 y nos vamos a ver cómo hay una enseñanza muy rica en este Salmo tan querido por toda la comunidad cristiana. Voy a leer Salmos 23 en la versión tradicional. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Un salmo muy hermoso que a veces tristemente está solamente abierto en un pedestal de la Biblia en las casas, hasta empolvado, porque es como de los más conocidos, pero hoy vamos a tratar de sacarle el jugo a los 3 primeros versículos. El primer versículo nos introduce con esta frase: Jehová es mi pastor. De esta frase, Jehová es mi pastor, se desprenden muchas implicaciones. Primero que todo, vamos a hablar de identidad. Cuando nosotros reconocemos a Dios como nuestro pastor, implícitamente nos estamos reconociendo como sus ovejas. Por eso al tema le llamé ovejas del rebaño de Jesús. Y si nos reconocemos como ovejas de Dios, y la Biblia también nos enseña que somos hijos de Dios, vamos a hablar de qué otras implicaciones tiene eso. Juan 1:12 nos dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Llegamos a ser hijos de Dios, llegamos a ser ovejas del rebaño de Jesús a través de la fe, no a través de nuestros méritos. Y al hacernos hijos de Dios a través de la fe, disfrutamos ciertos privilegios. Disfrutamos de una herencia eterna, disfrutamos de unas bendiciones que Dios nos da por el simple hecho de Él habernos salvado, por habernos dado esa vida nueva con Él. Por un lado, tenemos una herencia, y es que hemos sido librados de la potestad de las tinieblas. Voy a leerles ahora Colosenses 1:12, que nos dice lo siguiente: con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Tenemos una herencia. Aquí en el versículo 12 de Colosenses 1 dice que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Y esto es muy bonito porque ninguno de nosotros era apto ni para ganar la vida eterna, ni para ganarse la salvación. Ninguno de nosotros era apto para recibir esas bendiciones y esa herencia tan rica que nos habla la palabra de Dios. Pero el mismo Señor, por su infinita misericordia, nos hizo aptos para que participáramos de la herencia de los santos. Ahora, el Señor también, como lo enseña allí Colosenses versículo 13, nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque ya comenzamos hablando
en nuestro pasaje principal de Salmos 23, versículo 1, de la frase que estamos meditando, Jehová es mi pastor. Cuando la Biblia nos enseña que Dios nos libró de la potestad de las tinieblas y que Jehová es nuestro pastor, lo que quiere decir es que antes nosotros estábamos bajo un dominio completo del diablo. Estar bajo la potestad de alguien es estar bajo el control de un tercero, como cuando hablamos de la patria potestad de los niños. Ese niño está sujeto a la voluntad de su papá hasta que sea mayor de edad, ¿cierto? Y antes nosotros estábamos bajo la potestad de las tinieblas. Eso es muy grave. Estábamos lejos del Señor, estábamos totalmente apartados de Él, totalmente en oscuridad, pero el Señor nos hizo aptos para participar de su herencia, nos libró de esa potestad del diablo y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Qué hermoso mensaje, ¿cierto? Versículo 14 de Colosenses 1, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. Entonces, cuando hablamos de que Jehová es mi pastor, pensemos en todo lo que se desprende por detrás de eso, porque no es solamente asemejarlo a la figura del pastor que cuida su rebaño y las ovejitas, sino que si lo llevamos al plano espiritual, ¿qué implica todo eso, cierto? ¿Qué implica que seamos hijos de Dios? ¿Qué implica que seamos ovejas del rebaño de Jesús? Y que tengamos una herencia para la que el mismo Dios nos hizo aptos para que la pudiéramos recibir. Y esto también nos habla de una nueva identidad. A veces en el colegio o en la universidad o en el lapso de la vida nos hacen una pregunta, ¿cierto? ¿Quién eres? Te ponen, responde la pregunta, ¿quién soy yo? Y esa pregunta es muy profunda. A veces la gente patina y la responde con su ocupación laboral. No, yo soy un ingeniero, soy un pastelero, etcétera. Pero la profundidad de esta pregunta nos debe hacer meditar de una forma más profunda. Y es que con el Señor nosotros adquirimos una nueva identidad. Cuando Él nos hace nacer de nuevo, ahora por definición nosotros somos hijos de Dios. Sí, ese es el mayor título que nosotros pudiéramos tener y es la esencia de nuestra vida como creyentes, como cristianos. Ser hijos de Dios es un rótulo que ni el más avanzado doctorado sobre la tierra o postdoctorado, lo que uno quiera, ni el mejor título político de que seas presidente o representante de algo por allá en la ONU a nivel internacional, ni absolutamente nada se compara con esta identidad de ser un hijo de Dios. Es posible que en el pasado nos identificáramos con muchas otras cosas, ¿cierto? Es decir, a lo largo de la vida y cuando nos acercamos al Señor, esa identidad se resetea. Dejamos detrás lo viejo, lo antiguo, incluso identidades en algunas ocasiones fragmentadas, con problemas de autoestima, incluso con confusiones de cualquier tipo, con carencias, con dolores por un pasado. Pero cuando llegamos al Señor, esa identidad se resetea y adquirimos ese gran rótulo de ser hijos de Dios. Ahora, cuando hablamos de que Jehová es mi pastor, de esta analogía también se desprenden otras implicaciones un poco más cercanas. Esperemos a que pase el avión, como que pasa un poco más bajo de lo normal. Bueno, entonces hablábamos que cuando decimos que Jehová es mi pastor, también hay una analogía muy bonita aquí con el pastoreo de ovejas. Las ovejas son criaturas extremadamente vulnerables y dependientes, o sea, son unos animalitos, perdón la palabra, pero son como un poquito tontos, perdón la palabra, ¿sí? Porque se pierden, son súper vulnerables, súper dependientes del pastor, son indefensas. Si alguien las va a atacar, no tienen un cuerno para defenderse, están como a la merced de
naturaleza y del cuidado del pastor se pierden con facilidad, son asustadizas. Las ovejas, este es un dato curioso, se estresan rápido. A mí me parecía antes como muy curioso que algunas personas que tenían pecera, tenían pececitos, le decían a uno, no, no le golpee el vidrio así, porque se estresan los peces. O sea que las ovejitas también se estresan rápido. Si una oveja tropieza y cae de espaldas, sobre todo si tiene ya la lana muy crecida, es muy difícil que se vuelva a parar sola, ¿sí? Entonces, algunas particularidades de esto. Acá nosotros vemos muchas cosas que se parecen de nosotros como seres humanos a las ovejitas. Y es que si nos ponemos a pensar, somos muy parecidos. Yo creo que por eso el Señor, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, esa analogía de el pastor y las ovejas está presente a lo largo de toda la palabra de Dios. Nosotros somos indefensos, aunque nos creamos a veces muy fuertes y muy inteligentes, no, somos indefensos, somos súper frágiles, somos asustadizos. De de alguna cosa tenemos que tener temor. Somos también personas que nos perdemos con facilidad en el sentido no de ubicación geográfica, sino en la guía de la vida. Si nosotros no recibimos una guía adecuada, nos perdemos con facilidad. Somos muy parecidos a las ovejitas. Pero algo que sí tienen las ovejas y que nosotros deberíamos imitar es que tienen un oído excelente, es la mayor fortaleza de las ovejas. Ellas tienen la capacidad de memorizar e identificar la voz y los sonidos guturales de los pastores. Entonces, cuando hay de pronto algún pastor cercano y ellas escuchan pero no identifican que es la de su pastor, pues entonces no van. Pero ese oído les ayuda a identificar a su cuidador, a su pastor y a seguirlo. Eso es lo positivo que tienen las ovejas y que es su mayor fortaleza. Y ojalá nosotros, siguiendo la analogía, imitáramos esa fortaleza de las ovejitas, que tuviéramos un oído excelente, un oído tan afinado que cuando identifiquemos la voz del Señor, sepamos que por ahí es. En el mundo nosotros tenemos muchas distracciones. Me acuerdo de un libro que se llama Susurro, y este libro habla de cómo Dios le habla a las personas a través de múltiples formas. Entonces allí explica cómo Dios habla a través de su palabra como fuente principal, pero cómo también Dios habla a través de otras personas que te aconsejan conforme a la palabra, cómo Dios te habla en lo secreto, en el silencio, cuando hablas con Él, le pides guía y a través del Espíritu Santo recibes esa orientación y otras formas. Dios nos habla de múltiples maneras, pero también es muy cierto que en este mundo nosotros tenemos demasiado ruido, tenemos distracciones, tenemos nuestra propia voz interna humana, todavía sabemos que tenemos una naturaleza pecaminosa que no ha sido al 100% regenerada porque todavía no somos perfectos, eso será, pero cuando Cristo venga, entonces en nuestra naturaleza pecaminosa todavía hay algo de egocentrismo, hay algo de ese yo que está allí, esa carne, y nosotros necesitamos identificar, bueno, si quiero hacer esto, si voy a hacer lo otro, si quiero tomar una decisión, si voy a responderle a una persona de X manera, ¿eso será que viene de mí o viene de Dios? ¿O viene de la influencia del mundo o viene de algún lugar que escuché una idea que me dijeron, pero que de pronto no era de la palabra de Dios y que de pronto hasta estaba en contra de la palabra de Dios? Entonces, ser ovejas de el Señor también debe implicar que nosotros necesitamos afinar nuestros oídos para, entre tanto ruido del mundo, tantas personas que nos quieren hablar e incluso nosotros mismos, poder acallar esas voces, identificar la voz del maestro, de nuestro buen pastor, y seguir sus instrucciones, seguir sus pasos, ir detrás de él, de nuestro cuidador. Entonces vemos todo lo que se desprende
de esta frase, Jehová es mi pastor. Si Jehová es mi pastor, yo tengo que ser también una buena oveja, afinar mis oídos, identificar su voz, seguirlo, entender toda la herencia espiritual que Él me da al haberme hecho su hijo. Luego en el versículo 1 dice, nada me falta. Jehová es mi pastor, nada me falta. En otra versión dice, nada me faltará. Esta es una afirmación categórica que debemos creer con fe. Nada me falta o nada me faltará. Es necesario confiar en que nada nos faltará en ninguna área de nuestras vidas. Nada nos faltará en lo espiritual, nada nos faltará en lo emocional, nada nos faltará en lo físico. Y si hay alguna carencia, el Señor o la suplirá o nos ayudará a vivir con eso, porque a veces no siempre se va lo que quisiéramos que se vaya. Una enfermedad, por ejemplo, puede ser que nunca se vaya, pero el Señor nos puede dar la paz, la plenitud, el contentamiento, la gratitud para vivir y soportar y seguir confiando en Él. Mateo 6:25 en adelante dice, por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo, no siembran ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? El Señor nos proveerá de lo necesario, tanto desde lo material, que es el contexto de este pasaje. No se preocupen por su vida, el Señor nos va a dar lo necesario para comer, para vestir, porque nuestra vida vale mucho más que los pajaritos y mucho más que las flores del campo. Entonces, esa frase, leyéndola ya completa, Jehová es mi pastor, nada me faltará, debería de hacernos descansar como niños en las manos de nuestro papá. Viendo a mi sobrino, veo su inocencia y también su confianza en sus papás. Un niño de 2 añitos, un poquito más de 2 años, es pero dependiente al 100% de sus papás, hasta que a tal punto que si el papá de un niño de esa edad no lo cuida a nivel de salud, de alimentación, de que se distrae y salió corriendo y se pasó la calle o se cayó y se dio un mal golpe, puede hasta perder la vida. Nosotros deberíamos asemejarnos en mucho a los niños. Y pongo la comparación especialmente pensando en el tema de la confianza. Un niño confía al 100 en su papá. Si un niño escucha de su papá que le dice, mira, ¿ves lo que está allá arriba? Es la luna, mañana te la voy a traer, a las 9 de la mañana te voy a dar esa luna que está allá. Adivinen qué va a hacer el niño al otro día a las 9 de la mañana. Va a preguntar al papá dónde está la luna que me dijiste. Qué bonito que nosotros tuviéramos ese mismo nivel de inocencia, de confianza en nuestro papá. Que cuando él nos diga, nada te va a faltar, no te va a faltar ni el vestido ni la comida, le digamos, Señor, gracias, no me va a faltar. Y así en otras cosas de nuestra vida y que incluso tengamos la confianza de aceptar la voluntad de Dios, porque van a haber cosas por las que vamos a orar mucho y que Dios no nos va a responder de esa manera en la que quisiéramos, pero de nuevo nos va a dar la fortaleza, nos va a dar contentamiento, nos puede dar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Luego, en el versículo 2 del Salmo 23, dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Otro dato curioso sobre las ovejas. Las ovejas no beben agua cuando hay corrientes muy rápidas o muy turbulentas. ¿Por qué? Porque se asustan. O sea, cuando hay corrientes muy fuertes de un río, la oveja se aleja porque se asusta. ¿Se acuerdan que hablábamos de que son asustadizas?
Y aparte, porque si de repente, también como son torpes, se deslizan y se les empapa la lana, pues ahí sí, mejor dicho, se van, se las lleva el río, se hundirán. Por eso acá, cuando el Señor dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, también conecta mucho con el conocimiento que la gente tenía de las ovejitas en ese tiempo. Y ellos sabían eso, que una oveja necesita aguas tranquilas. Para nosotros esto representa descanso espiritual, descanso emocional, descanso físico en el Señor. Jesús nos da plenitud de vida en su máxima expresión. Él nos llena de un contentamiento, de una paz, a pesar de cualquier situación que no lo pudiéramos explicar con palabras. Es algo que simplemente se vive. Y eso en sí mismo representa un descanso para nuestro espíritu. Cuando el Señor nos dice, nada te faltará, eso ya comienza por traernos paz. Y ahí es donde nosotros necesitamos creerlo. Jesús también nos dijo que el mundo iba a producir aflicción, ya nos lo había anticipado más de 2000 años atrás, pero él también nos dijo que confiáramos, que él había vencido al mundo. Cuando de pronto nosotros pasamos por una crisis de cualquier tipo, emocional, espiritual, física, el descanso que Dios nos da, por un lado, nos sirve para contener ese golpe. Hay golpes en la vida o en las áreas de nuestra vida que nunca nos lo esperamos y de repente pasa así de un momento para otro, una pérdida de un familiar, una enfermedad repentina, una crisis emocional, una relación que se rompió, alguna situación difícil con un hijo, con un familiar. Hay situaciones que sencillamente nos quiebran, ¿sí? Nos toman por sorpresa. Ese descanso que el Señor nos da nos sirve para contener el golpe, porque cuando recibes una noticia mala o cuando te enfrentas en caliente con un problema, lo primero que hace a veces uno es reaccionar. Sí, es como que recibo, como que, y de una reacciono. Y esa reacción puede ser o en decisiones o incluso en emociones del corazón. Decisiones impulsivas que quieres tomar para resolver las cosas a tu manera, o si no eres tan reactivo, si no quieres más pasivo, pues ya tu corazón se va a cargar con amargura, con resentimiento, con dolor, con crítica incluso. Pero ese descanso que Dios nos da nos sirve para contener ese golpe inicial, para amortiguar la crisis, ¿sí? Nos sirve también para soportar, porque el duelo es un proceso, ¿sí? Las crisis tienen su ruta de evolución. Primero tú recibes ese golpe, tienes que asimilar y luego el Señor te ayuda a superarlo, pero hay un primer paso que simplemente es soportar, porque sencillamente puede ser que no entiendas nada de lo que está pasando, pero igual necesitas confiar y esperar. El Señor nos ayuda a eso, a tener un descanso, nos ayuda a soportar las crisis y nos ayuda a no quedarnos en el piso, aunque en un momento nos podamos derrumbar. El Señor nos ayuda luego a levantarnos, ¿sí? Todos nosotros yo creo que en algún momento de nuestra vida hemos sentido derrumbarnos, hemos sentido tocar fondo en algún caso o derrumbarnos a algún punto que nunca quizás imaginábamos que íbamos a estar en una situación particular. Y eso es normal, es de nuestra humanidad experimentar todo tipo de emociones, incluso reconocer nuestra fragilidad y decir, no, sí, ya no puedo más, hasta aquí llegué. Pero el Señor es el único que puede llevarnos a lugares de delicados pastos, el único que nos puede pastorear sobre aguas de reposo, el único que si estamos derrumbados, si estamos en el piso, nos da la mano y nos puede levantar para seguir con nuestra vida, para seguir adelante. Él es el que en esas épocas nos da la tranquilidad de que hay esperanza, de que hay un futuro diferente. Él allí nos da esa confianza para recuperarnos, para pensar qué hacer y luego para tomar decisiones.
Entonces, estas palabras nos transmiten paz, nos transmiten calma, nos transmiten plenitud, aunque sea la situación más difícil, el Señor puede hacernos pastorear sobre esos delicados pastos. Ahora, Filipenses 4:6 nos ayuda a reforzar esto y aunque es un pasaje bastante recordado, lo quiero leer para que lo refresquemos. Filipenses 4:6. No se preocupen por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Nuestra paz, entonces, no depende de la situación, sino que depende de la fe que tengamos en el buen pastor, ¿sí? Nuestra paz depende de ese buen pastor. Nuestra paz está entre, voy a decirlo de alguna manera, tomando este pasaje entre comillas, asegurada si nosotros cumplimos lo que nos dice Filipenses 4:6. Allí nos dan unas instrucciones, no se preocupen, en toda ocasión oren, rueguen a Dios, presenten sus peticiones, denle gracias y como consecuencia esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos. Entonces sí tenemos una paz asegurada bajo unas condiciones que nosotros también necesitamos disponernos y facilitar para que esa paz llegue a nuestra vida. Ahora vamos a pasar al siguiente punto, es el versículo 3, que dice lo siguiente, Salmo 23, versículo 3. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Nuestro Señor es increíble. Es esta la primera frase en otra versión. Dice que Él nos infunde nuevas fuerzas, ¿sí? Entonces, el Señor no solamente nos da el descanso para encontrar paz, que era lo que veíamos hace un momentico atrás con Filipenses 4:6. El Señor no solamente nos da esa paz, nos permite soportar, recuperarnos, nos levanta. No solamente eso, sino que nos da nuevas fuerzas. ¿Qué significa eso? ¿O qué significa ese confortará mi alma? Significa que el Señor nos puede cambiar 180 grados nuestra realidad y bendecirnos o enfocarnos de formas que no lo hubiéramos podido prever, como lo que le pasó a Job. Job pasó por una crisis muy terrible en todas sus áreas, diría yo, espiritual, porque él luego tuvo cierto roce, por llamarlo de alguna manera, con Dios, pero también física, porque le quitaron todo, hasta la familia, emocional. Él soportó absolutamente todos los tipos de emociones, ¿cierto? Mejor, eso sí fue una montaña rusa bien, bien tenaz. Pero el Señor después de eso le dio nuevas fuerzas. El Señor lo confortó y luego lo guió por sendas de justicia. No sé en qué tipo de aflicción se encuentren cada uno de ustedes en esta noche, pero lo que sí quiero invitarlos es a primero recordar que en el Señor tenemos esa paz, pero que nosotros también tenemos que facilitarla poniendo nuestra confianza en Él, dejando de preocuparnos, yendo en oración, con ruego para que Él nos dé esa paz. Y quiero animarlos también a recordar que el Señor nos puede dar nuevas fuerzas, que el Señor nos puede confortar. No solamente nos pone de pie después de que nos derrumbamos, sino que luego nos guía por el camino correcto. Luego nos dice, bueno, te caíste en el hueco, te levanto, pero mira, por aquí es el camino correcto. Ahora sí, ponte de pie, pon más cuidado y ve por acá. El Señor nos guía por sendas de justicia, como dice el versículo 3, por amor de su nombre. Y este
último versículo que estamos acá meditando también es muy profundo y muy amplio. Me guiará por sendas de justicia. ¿Cuáles son esas sendas de justicia de Dios? ¿Qué son esas sendas de justicia? Todo lo puro, todo lo bueno, todo lo agradable a Dios. Por eso digo que también es muy amplio, porque no solamente se queda en lo espiritual, en nuestra fe, sino que también va a la vida cotidiana, a nuestras obras, a nuestras emociones, a nuestras decisiones. Santiago nos enseña que la fe sin obras es fe muerta. Entonces, cuando Dios nos guía por sendas de justicia, es un concepto muy amplio que abarca, obviamente, primero desde nuestro espíritu, cómo estamos nosotros con Dios, que es lo más importante, prioridad número uno. Si yo voy a hablar de todo lo bueno, de todo lo justo, pues tengo que llevar a pensar en lo más alto, lo más top, que es mi Señor, mi Dios, cómo estoy yo con Él, cómo está mi comunicación con Él, mi conversación diaria con Dios, cómo está mi meditación en la palabra, cómo está mi amor. Si ya hablo de amor a Dios, ahora hablemos del amor al prójimo. ¿Cómo estoy con los otros? Recordando que el Padre Nuestro, que Jesús lo utilizó como una guía para enseñarnos a orar, dice en un pedacito: perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces, si el Señor nos ha enseñado que el mandamiento más grande es amar a Dios por encima de todas las cosas, y de eso ya hablamos, de nuestra oración, nuestra intimidad con Él, nuestra obediencia. Pero ahora, si hablamos del amor al prójimo, tengo todavía cargas en el corazón, tengo como una maleta ahí grande de ofensas que no he evacuado, tengo resentimiento, orgullo, todavía deseos de venganza contra otras personas. ¿Qué hay en ese corazón? ¿Cómo está nuestro amor al prójimo? ¿Cómo deberíamos de dejar que Dios nos guíe para sanar ese corazón herido, si es el caso? ¿Cómo está también mi amor al prójimo para efectos prácticos? La Biblia también nos dice: ¿de qué te sirve decirle a tu hermano que no tiene comida, ay, sí, que te vaya bien, o que ves que le falta el vestido, que Dios te bendiga, si no apoyas materialmente algo que de pronto puedes hacerlo pero no lo haces? Pues no es de utilidad, y la Biblia nos enseña que no es la forma, ¿sí? El amor al prójimo y a nuestros hermanos primeramente debe ser práctico, de palabra, pero también de acción. Entonces, ¿cómo nos podemos autoevaluar nosotros y pensar en esas sendas de justicia, en ese concepto de lo bueno, lo puro, lo santo, lo agradable a Dios, y en eso evaluarme mi intimidad con Dios y, de nuevo, mi amor al prójimo también aterrizado en lo práctico? Pero también ese me guiará por sendas de justicia tiene que ver con todo lo bueno, puro y santo y agradable que Dios quiera para mi vida personal en cada área. Sé que cada uno de nosotros tiene decisiones que tomamos todos los días, algunas decisiones más trascendentales que otras, y la palabra de Dios nos enseña que Dios nos puede guiar por sendas de justicia y también lo podemos aplicar a esas áreas. Tenemos alguna decisión difícil que tomar, no lo hagamos por impulso, por emoción o porque hay que tomar una decisión rápido y necesitamos accionar. Preguntémosle al Señor: pastor, ¿por dónde es? Recuerden que somos ovejas indefensas, frágiles, que se embolatan, dependientes, torpes, como dijo Francis, no lo dije yo. Preguntémosle a nuestro pastor: Señor, ¿por dónde? ¿Por dónde están los buenos pastos? ¿Hacia dónde me quieres guiar? ¿Por dónde están esas aguas tranquilas y no las agitadas, turbulentas, que me van a empapar de agua y me van a hacer hundir? Qué bueno que para esas decisiones, todas, diría yo, todas las decisiones de nuestra vida, le digamos al Señor: pastor, ¿por dónde es? ¿Por dónde camino?
En muchas ocasiones tomamos decisiones por nuestra propia prudencia o sabiduría y terminamos en esas aguas turbulentas, terminamos por allá enredados en yo no sé qué cosa y por allá terminamos en problemados y el Señor en su infinita misericordia nos va, nos saca, nos quita esa agua de la lana, nos seca, como que nos vuelve a enrutar, vea, por aquí es. Y qué bueno fuese que eso fuera lo menos frecuente posible en nuestra vida, porque a veces es como que nos acostumbramos a andar de tropezón en tropezón, pero es por nuestra misma terquedad. De nuevo, recordemos a ese buen pastor que no solo puede, sino que quiere guiarnos por esas sendas de justicia. Vayamos a Él y preguntémosle en todas las áreas cuál es esa buena, agradable y perfecta voluntad que Él quiere y hacia dónde nos quiere guiar. Y el último pedacito, por amor de su nombre. Salmo 3, las últimas palabritas, perdón, Salmo 23, versículo 3, las últimas palabritas dice, por amor de su nombre. Todo lo que Él hace, lo hace por amor a su nombre, para la gloria de Dios. Acordémonos que el propósito de nosotros, el propósito de cualquier cosa, la forma en la que Dios hace sus acciones, las decisiones que toma Dios, incluso lo que nosotros deberíamos hacer, todo debe ser por amor al nombre de Dios, para la gloria del nombre del Señor, absolutamente todo. Y con esto vamos, familia, a cerrar esta reflexión. Si se dan cuenta, aquí estuvimos meditando en 3 versículos del Salmo 23. Los animo a que lean en su casa el versículo 4, el 5 y el 6, para que en su devocional o en un tiempo de estudio con Dios, no nos quedemos solo en lo evidente que cantamos y que tenemos ahí abierto en la Biblia en las casas, sino que este pasaje que es tan significativo para nosotros como cristianos, le saquemos todo el mayor jugo posible. Entonces, con eso en mente vamos a orar. Amado Padre Celestial, buenas noches, Señor. Te queremos dar las gracias por estar aquí con nosotros. Sabemos que tú, Jesús, estás en medio de nosotros, estamos reunidos en tu nombre y para gloria tuya, Señor. Te pedimos perdón por nuestros pecados, por nuestra terquedad. Te pedimos perdón porque ha sido nuestra responsabilidad las ocasiones en las que hemos tomado malas decisiones, en las que nos hemos tropezado, las ocasiones en las que hemos caído en esas aguas turbulentas y hemos estado a punto de ahogarnos. Reconocemos que ha sido esa torpeza nuestra, Señor, esa desobediencia, esa terquedad. Y hoy recordando este salmo, Señor, recordando que tú eres el buen pastor, Jesús, te suplicamos que nos hagas obedientes, Señor, a ti. Ayúdanos a disponer nuestro corazón para escucharte, para diferenciar tu voz, para desechar todas las demás voces que vienen del mundo de otras personas, incluyendo nuestra propia voz. Ayúdanos a desechar todo eso y escuchar esa voz del Maestro, esa voz tuya, que eres el buen pastor. Que nuestra intimidad contigo, Señor, sea tan cercana, que nuestra confianza contigo sea tan alta, que sea muy fácil diferenciar esa voz, Señor, que no nos perdamos. Y ayúdanos, Señor, por favor, a llevar por obra tantas enseñanzas que nos dejas en tu palabra, el amarte a ti, el amar al prójimo, el hacer y buscar todo lo que sea bueno, agradable, justo delante de tus ojos. Guíanos, Señor, por esas sendas de justicia en cada área, Señor, en lo espiritual, en lo personal, en lo emocional, en lo físico, en cualquier decisión de nuestra vida. Te rogamos, Señor Jesús, guíanos por tus sendas de justicia.